Bendice este mensaje, Señor, bendice estas palabras, ayúdanos a entenderlas, ayúdanos a vivirlas, a sentirlas. Señor, que nos des mucha fe en lo que ocupamos como seres humanos débiles y flacos. Necesitamos tanto tu gracia, tu ayuda y tu cuidado de nosotros. Ayúdanos, guarda esta iglesia y danos fe, Señor, para poner nuestras miradas y toda nuestra esperanza en ti, Señor. Gracias, ayúdanos en esta mañana, que seamos bendición a esta iglesia, a los hermanos. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo la interprete en cada corazón y que nos hables a todos. Gracias, te pido que me des las palabras en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí traje lentes, hermanos, ahora sí los veo. Ahí están. Segunda de Reyes 2:1. Segunda de Reyes 2:1. ¿Acaso, hermanos, hay algo nuevo en la Biblia por descubrir? No. Claro que no, hermanos. Habrá algún versículo que no entendamos por falta de profundizarlo, pero no hay doctrinas nuevas. Tenemos las mismas cosas, las mismas doctrinas, y qué bueno que la Biblia no cambia, porque entonces pues sería mal para nosotros, pero gracias a Dios tenemos su misma palabra hasta el día de hoy. La misma lectura que tenían hace muchos años es la misma que tenemos nosotros, porque Dios es el mismo Él, y nosotros somos también iguales. Entonces, quise decirles esto porque realmente no les voy a enseñar nada nuevo, lo mismo de siempre, el recordarles y el recordarme nuestros deberes, el podernos recordar, alentar y pues recordar es la palabra, ¿verdad? Para que no olvidemos como cristianos que necesitamos esta Biblia y que Dios nos esté hablando todos los días. Yo voy a hablar, hermanos, un poco de David y su vida tan gloriosa. Como una vez ya vimos, sus primeros caminos fueron tan gloriosos, tan increíbles, simplemente gloriosos, pero hubo allí en su vida ese tropiezo, no pequeño tropiezo, fue lo que hizo que su vida se marcara, y a partir de entonces su vida fue completamente otra, se deterioró. ¿Qué daríamos nosotros para, si pudiésemos, regresar y corregir y evitar eso, hermanos? Qué feo cambia la vida a veces de un momento a otro. La vida puede cambiar terriblemente, de un día a otro la vida puede cambiar completamente, de un minuto a otro la vida puede cambiar drásticamente. Queremos entonces leer a David para que él nos enseñe, la Biblia nos enseñe qué camino debemos seguir, qué cosas debemos evitar, y que no terminemos como David. Vemos aquí, Segunda de Reyes 2:1, dice que se llegaron los días de David para morir. Y tristemente y lamentablemente, hermanos, los días de todos nosotros van a llegar. Quisiéramos que el Señor no tardara, pero muchos de nosotros, estos días nos van a llegar. Llegaron los días para morir, Segunda de Reyes 2:1, y dice que Él mandó a su hijo, diciendo a su hijo Salomón: yo voy el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé varón. Voy el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé varón. Salomón estaba a punto de asumir un gran honor y un gran privilegio, ser el caudillo
y ser el líder de un pueblo tan especial como Israel. Y no especial porque tuvieran algo de especial, porque no lo tenían. Eran gente mala, igual que nosotros, y Dios, siendo el Padre, Él quiso guardarlos como cualquier padre de nosotros. Él quiso guardarlos y llevarlos por caminos en donde ellos quisieran ser, en donde ellos no vieran ciertas cosas que les podían afectar, o no se mancharan con ciertas cosas malas que podían afectarse. Pero ellos no tenían nada en particular como no lo tienen ahora. No hay nada en particular en ellos. Lo que sí tiene algo de particular es la iglesia de Cristo. Ella sí tiene algo de particular porque es la iglesia de Jesucristo. Él murió por ella, se entregó por ella para presentársela gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuera limpia y sin nada malo en ella. Y David, se llegaron los días para morir, y dice aquí la Biblia que él mandó a Salomón, su hijo, ese hombre. ¿Por qué le dice ese hombre? Obviamente por la tierna edad de Salomón. Salomón tenía 17 años cuando él asumió el trono, el cargo. Tenía 17 años, era un joven, era muy pequeño. Entonces David lo llama, está dándole su testamento, ¿cómo se dice? Su testamento, pues, de reino. Hay otra palabra, pero bueno, este es el testamento. Y David ve cerca su ocaso, ¿verdad? Él ve cerca su ocaso, ve cerca su partida, y él dice: voy el camino de toda la tierra. ¿Qué quiere decir con voy el camino de toda la tierra? David está hablando aquí de un eufemismo, hermanos. Esta es la forma la forma con la que David está hablando. Esto es que voy el camino de toda la tierra. Está hablando de una forma se llama eufemismo, para expresar el destino común de todos los seres humanos. Que la muerte no solamente es un capítulo más, que la muerte es un camino. Dijo David: yo voy el camino de toda la tierra. O sea, la muerte es un camino, es una senda que nos conduce a un lugar mejor o un lugar peor. Por eso David habló de esta manera: voy el camino de toda la tierra. Y nosotros vamos el camino de toda la tierra en el momento que cerramos los ojos, porque cuando cerramos los ojos comenzamos ese camino, comenzamos esa senda. No es solamente un capítulo más, es un camino. Por eso todos los días debemos prepararnos, porque el camino que vamos a emprender es un camino que nos va a llevar a un lugar mejor que ahora, o mucho peor. Por eso David habló de esta manera: voy el camino de toda la tierra. Qué triste, hermanos, que el gran rey David termine aquí. Dicen o dirán algunos de ustedes: pero ¿por qué no? A todos nos va a llegar. Obviamente. Bueno, hermanos, yo pienso que en la vida de David pudieron haberse escrito 2 o más capítulos de su historia. ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que David no tuvo por qué terminar aquí ni así? Yo sé que algunos dirán, como el hermano Ramiro, obviamente, con todo respeto de su mamá y con todo respeto de las personas que se fallecen, aún siendo cristianas, tenemos nosotros a veces el pensar de que nadie se escapa de su destino. Y yo pienso, hermanos, que después de los 60 ya es una cosa de esperarse en todos nosotros, ¿verdad? Es una cosa de esperarse. Ya cuando llegamos a los 60, deberíamos de ordenar nuestras vidas, ordenar nuestras casas, porque el camino, como dijo David,
voy el camino de toda la tierra está próximo. Entonces, llegando a los 60 debemos esperar esto ya. Dice Beto que no, pero yo creo que David no tuvo por qué morir aquí. ¿Sabe a los cuántos años murió David? A los 70 años. Tú dices, pues ya estaba, ¿no? Ya se había pasado. David murió a los 70, pero si nosotros analizamos su vida, hermanos, las causas que llevaron a su muerte prematura, pudieron haberse evitado. ¿Tú crees que el mártir Esteban en la Biblia, ese era su fin cuando él le apedrearon? No, hermanos, no era su fin de Esteban. No era su fin. Hay cosas y hay circunstancias, hermanos, que aceleran este proceso. Y todas aquellas angustias, calamidades, las tantas guerras que David vivió, el dejarle a su hijo un reino completamente en paz, todas esas guerras, todas esas calamidades con la casa de Saúl, todas esas calamidades domésticas, le llevaron a una muerte prematura, 70 años. Él envejeció increíblemente muy rápido. Él envejeció de la noche a la mañana. Qué tristeza que algunas generaciones se tengan que ir. Qué tristeza. ¿No les hubiera a ustedes gustado haber conocido a tu generación antes que tú? ¿Cómo me hubiera a mí gustado haber conocido a los abuelos de mi papá? Yo un poquito más atrás. Pero las generaciones se van. Dijo Salomón que generación va y generación viene. Y en Proverbios 30 Salomón dice que hay unas generaciones muy malas que vienen. Que hay generaciones que maldicen a sus papás y que tienen como cuchillos en ley. Léanlo, Proverbios 30. Proverbios 30, versículo 11, obviamente sin perder nuestro lugar en Segunda de Reyes 2. Qué lástima, hermanos, que algunas generaciones como David, y aún, ¿por qué no?, como la mamá del hermano Ramiro, se tengan que ir. Claro que sí, hermanos, vamos a extrañar a esas personas, porque cuando una persona vieja y adulta se muere, dice una canción africana, que toda una biblioteca se pierde. Una biblioteca de conocimientos, una biblioteca de sabiduría se va con ella. Se pierden generaciones, así como aquella generación del desierto se murió el gran Josué, se murió el gran Caleb. Y ahora se murieron todos esos viejos, esos ancianos que tenían tanto conocimiento del desierto, que tenían tanta sabiduría de Dios, que tenían tanta experiencia. Se murieron y se levanta otra generación que no conocía a Dios. Tristemente, toda esa generación de Josué, Caleb, todos esos viejos se murieron y toda su sabiduría, toda esa riqueza se fue con ellos a la tumba, y la otra generación no conocían a Dios y no conocían nada de la obra que él había hecho, porque las generaciones se van y vienen otras generaciones, tristemente, que son como dice aquí Salomón, Proverbios 30, 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su opinión, si bien no se ha limpiado su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados son alzados. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y de entre los hombres a los menesterosos. Aquí son las diferentes generaciones que vamos a tener, hermanos. Hemos tenido buenas generaciones,
¿verdad? Y se están muriendo, se están yendo, tristemente. Y David se murió, pero yo creo, hermanos, y yo quiero que esto quede entendible y claro, que David, en mi opinión, no tuvo por qué morir aquí y no tuvo por qué morir así. David enfermó prematuramente, es normal, ¿no? Pues obviamente nos vamos a morir de alguna enfermedad. Pero yo creo que todas esas calamidades que lo llevaron a enfermar antes se pudieron evitar, pudo haberlas evitado David y no morir tan prematuramente. ¿Y a los cuántos años murió Salomón? Menos Salomón murió a los 60 años. ¿Ven ustedes, hermanos, que hay cosas, que hay circunstancias que nos aceleran nuestra muerte y nuestro envejecimiento? ¿Dios quiere eso? Yo creo que no, hermanos. David debió sufrir mucho a causa de su gran pecado. ¿Cuál fue su gran pecado? Al cual él hace referencia, al cual hacemos referencia, pecado que por suerte lo llevó a este fin tan triste. ¿Cuál fue su gran pecado? El pecado que cambió su camino completamente. Sus primeros caminos no fueron desde el principio hasta el fin, no fueron igual de buenos todos, fueron malos al final. ¿Sí, hermana? Su gran pecado de adulterio, eso fue lo que le cambió terriblemente la vida, hermanos. Su pecado de adulterio, eso fue lo que le cambió completamente. Qué triste, hermanos, que hay cosas, pecados, que nos cambian la vida de un momento a otro. Y cuántas dificultades tuvo que enfrentar David, dificultades que le aceleraron su envejecimiento. Problemas en el reino, en las guerras, como les dije, problemas con la casa de Saúl, que lo siguen para todos lados, pero posiblemente lo que más le afectó su vida y lo hizo envejecer fue la calamidad que le provocaron sus hijos. Sus hijos, el primero Absalón y el primero Amnón, yo creo, y el tercero Absalón le trajeron muchas angustias. Sus dos hijos murieron, sus dos hijos amados y queridos y apreciados, sus joyas, murieron violentamente. Amnón y Absalón murieron violentamente. ¿Cómo no va David a afectarle todo esto? Y su otro hijo de Abigail, del que sabemos poco, murió también joven. Y luego su otro hijo, Adonías, una otra joya de David, era igual que Absalón, gallardo, guapo, hermoso, pero era un engreído. Era un joven engreído, era un joven malo que ahora le iba a causar a David muchas angustias, muchos problemas. Iba a ser una espina en su vida, a final de su vida. Dice la Biblia que David, cuando estaba muy viejecito, capítulo 1, versículo 1:1, dice que como el rey David era viejo y entrado de días, cubríanle de vestidos, mas no se calentaba. ¿Qué es esto, hermanos? Se supone que los viejitos pues ya no se calientan, y estoy hablando de simplemente del frío, ¿no?, que tienen en su cuerpo. Y dice aquí la Biblia que cuando veían esto en David, obviamente pues trataban de echarle ahí las mejores cobijas y cobertores y todo lo que se hallaban, pero no lo calentaban. Entonces
hicieron algo que era común en aquel tiempo. Le buscaron a una muchacha guapa, hermosa, para que se allegara a él y se durmiera con él, lo abrazara y el cuerpo de ella pues pudiera producirle algún calorcillo y que David pues pudiera pasar la noche mejor. Una concubina que obviamente nunca entró a ella, dice la Biblia, ¿verdad? Pero David no se calentaba. ¿Cuántos problemas por sus hijos, hermanos? ¿Cuántas dificultades que le llevaron a tener una muerte prematura? Dice que Adonías iba a ser una espina. Adonías, su hijo, su joya, su consentido, él al ver la muerte de su padre, él trató de usurpar el reino. Y se hizo de alguna escolta que lo apoyaban, que lo seguían, o más bien, no te creas, fue antes. David estaba viejo y ya su hijo trataba de usurpar el reino y se hizo de una escolta, de unas personas que lo seguían. Entonces esto se escucha entre los sabios, entre los fieles a David. Le dicen: oye, ¿no se supone que era Salomón? Y David, siendo viejito, se dice: efectivamente, Salomón es el que me va a suceder en el reino. Entonces entra Batseba y le dice: ¿cómo es que Adonías, tu hijo, anda diciendo que es el rey? Entonces David habla ahí con Salomón, habla ahí con los sabios y les dice: es mi hijo Salomón, móntenlo en la mula, proclámenlo como rey. Pero hermanos, ¿cuántos problemas le causó Adonías? Y la Biblia dice ahí en el versículo 5, versículo 6, 2 Reyes 1:6, y su padre nunca lo entristeció todos los días. Nunca lo entristeció. Quiere decir, hermanos, que era consentido Adonías. Sí, perdón, estoy en 1 de Reyes 1. 1 de Reyes, dice 1 de Reyes 1:6, que su padre nunca lo entristeció. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? A su criterio, a su entendimiento. Porque, hermanos, a los hijos consentidos, increíblemente, no los entristecemos a veces. Y en vez de hacerles un favor, les hacemos mucho mal. David no entristeció a su hijo. Era consentido, era engreído. Él no dejó que hiciera lo que quería. Y mira, ve los resultados. Hermanos, no entristecer a los hijos, darles todo, no regañarlos, es estarles ayudando a su propia perdición. ¿Cómo nos cuesta trabajo eso? Pero David cometió un gran error y sus propios hijos lo encaminaron a la tumba más rápidamente. Mira la vida de Amnón, su primer hijo, Amnón, ultrajando a su propia hermana. Y luego Absalón mata a Amnón. ¿Qué golpes tan más crueles para David? 2 de sus hijos muertos por ser de alguna manera consentidos, por no estorbarles, por no entristecerles. Esto, hermanos, es muy grave. No entristecer a los hijos es muy grave. Entristecer quiere decir llamarles la atención, ¿verdad? Decirles. Nos cuesta mucho trabajo, hermanos. Es fácil para mí decirle a un papá o una mamá: pues corre a tu hijo de la casa si se porta mal. Es bien difícil. Yo tengo 2. Y a veces cosechamos consecuencias como las de David por no entristecerlos. Sus 3 hijos murieron violentamente porque a Adonías, cuando él anda por allá diciendo: yo soy el rey aquí, dice que llegó a oídos de Salomón. Batseba le contó y entonces dijo Salomón: él debe morir.
No solamente porque usurpó el reino, pero lo peor que hizo Adonías fue llegar con Batseba. No era su mamá, era su madrastra. Le dice: oye, ¿qué te parece? ¿Por qué no me das a Abisai por esposa? O sea, ¿qué está pidiendo? El muchacho, ¿qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo, hermanos? Que le den. La concubina de su papá. Está diciéndole: oye, dame la concubina de mi papá. ¿Tú crees que tenga buenas intenciones? ¿Tú crees que lo está haciendo por el amor que le tenga a la muchacha? No, hermanos, él tiene muy malas intenciones. Él trata de usurpar el hecho de su padre, para de esta manera se le haría más fácil, o podría de alguna manera usurpar el trono, porque tenía esperanzas de pretender el trono todavía. Entonces Salomón, su medio hermano, escucha y dice: él debe morir. Obviamente, porque mientras viva Adonías, su medio hermano, él corre riesgos en el reino, y lo mató. ¿No es una tragedia en una familia, hermanos? Es una tragedia. Y muchas veces nosotros, debido a nuestra vida, nos enfermamos prematuramente, y cosas nos llevan a la tumba, situaciones nos llevan a la tumba. No antes, y yo creo que en la vida de David pudieron haberse escrito 2 o 3 más capítulos, ¿verdad? Que no se quede tu historia incompleta. Escríbela completa, ¿verdad? Escribámosla completa. Qué poco dura el pecado, hermanos, y qué graves son las consecuencias. Qué duraderas y qué eternas son las consecuencias. ¿Cuánto duró el adulterio de David? No me digan, ¿verdad? Más o menos uno se imagina, ¿verdad? ¿Cuánto dura una fornicación o un adulterio? ¿Media hora? ¿Y cuánto le duraron a David las consecuencias, hermanos? Para siempre. Hermanos, yo quiero que entendamos, y yo quiero hablarles, hermanos, que estamos lidiando con algo que tiene cara muy bonita, que se llama pecado. Y tú lo puedes ver en Proverbios 3, yo creo, ¿verdad? Esa mujer que es la muerte o el pecado. Esa mujer que va por la calle, hermosa. ¿Es en el 7, hermana Josefina? Esa mujer que tendió la cama y que le puso adornos y perfumes y se adornó y se puso guapa y va por la calle y vio a un simple allí y dijo: ven, bonito el pecado. Pero tiene cara muy fea después, hermanos. ¿Cuánto dura el pecado? La fornicación, muy poco. Muy poco dura el adulterio, muy poco. Pero las consecuencias son muy desproporcionadas, nada que ver, ¿verdad? Son largas, son duraderas, son eternas las consecuencias. Dicen los mundanos: ¿a poco Dios me va a condenar por una mentira piadosa? O por robar un pan. No hay proporción, dicen los mundanos. Y hermanos, en la vida cristiana y en las consecuencias de Dios, esto está muy desproporcionado, ¿no? O más bien en las consecuencias nuestras, no consecuencias de Dios, ¿verdad? Porque las consecuencias son nuestras. Las consecuencias fueron de David, no de Dios. Entonces, las consecuencias son muy desproporcionadas, hermanos. Nada que ver. Por un pecado que dura 10 minutos o media hora, por un pecado voy a cargar toda una vergüenza toda la vida. Sí, así es. Por un pecado de adulterio, de fornicación, a veces la vergüenza dura toda la vida, hermanos. Dura muchos años por un pecado. ¡Qué desproporcionado está! ¿No creen, hermanos, que deberíamos ser tan listos y tan alertas en ver lo grave que es esto? ¿Lo desproporcionado que está el asunto? Pero así es, hermanos.
también delante de Dios. Algunos dicen que no es justo. ¿Cómo Dios me va a condenar por un pecadillo así? Me va a echar toda la eternidad al infierno. Es que así es, hermanos. Así son los parámetros de Dios. Porque si entonces está desproporcionado esto, de que Dios condene a una persona por mentir o por robar, algo simple, si esto está desproporcionado, se supone que debería de haber proporción, ¿no? Se supone que aquí en el mundo el castigo es proporcional. Por eso cuando la Biblia dice, Cristo dijo que si uno, que hay que ojo por ojo y diente por diente, no está hablando literalmente, hermanos, ¿verdad? ¿Qué está hablando entonces? Está hablando que debe haber una proporción. Antiguamente había, los pecados se castigaban con algo proporcional, ¿verdad? No debes darle más de 40 azotes al azotado, ¿verdad? Dale lo proporcional. Por eso tenemos ahora leyes civiles que también de alguna manera tratan de hacer la cosa proporcional, ¿verdad? O sea, si entra un ladrón a tu casa con un cuerno de chivo, pues tú también puedes sacar el cuerno de chivo, ¿verdad? Si entra un ladrón a tu casa con un cuchillo, o sea, lo proporcional, ¿qué sería, Toñito? Enfréntalo con un cuchillo, ¿no? O sea, de alguna manera tiene cierta lógica, porque así debe de ser. Pero hermanos, cuando nosotros cometemos algo malo, algún pecado, las consecuencias son terribles. Como David, que sus consecuencias fueron muy, muy terribles. No es lo mismo con el ladrón en la cruz, hermanos. ¿Qué hizo ese ladrón para ser salvo? ¿Qué hizo, hermanos, oír ese ladrón? Se arrepintió, ¿verdad? Pero no hizo nada en toda su vida. ¿No está también desproporcionado, hermanos? O sea, si es desproporcionado el castigo por un pecadillo, entonces también está desproporcionado la salvación por nomás decirle a Cristo que me lleves a tu reino. También está desproporcionado, ¿no? No hizo nada el ladrón. Solamente le pidió a Cristo y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, números 32, 23. Números 32, 23. Números 32, 23. Qué tonta mentalidad. Qué tonta mentalidad pensar que puedo hacer algo y que nada me va a pasar. Fíjense bien, hermanos. Qué tonta mentalidad pensar que puedo hacer algo y que nada me va a pasar. ¿Sí escucharon todos? ¿Qué dice ahí la Biblia? Sabed que vuestro pecado, ¿qué dice? Vuestro pecado nos alcanzará. Tarde o temprano nos va a alcanzar el pecado. Por eso debemos huir, debemos dejarlo, debemos abandonarlo antes que nos alcance y que nos haga, porque entonces ya no habrá manera. Tarde o temprano el pecado no se alcanza. Entonces, hermanos, en esta vida el pecado está muy desproporcionado. Por un pequeño pecado, las consecuencias son muy largas. Pensemos pues, razonemos. Si yo cometo ese pecado, lo más que puedo durar son 10, 15 minutos. Pero las consecuencias me van a hacer toda la vida. Hay muchas consecuencias, hermanos, acerca del pecado. Muchas consecuencias. Y yo quiero mencionar varias consecuencias rápidamente. Primer consecuencia, acerca de lo grave, de lo feo que puede ser el pecado, y el cual deberíamos tener 1000 razones para evitarlo. Como dice uno de nuestros himnos, evita el pecado, procura agradar. Hay que evitarlo, porque si no vamos a morirnos prematuramente. Primer consecuencia grave, triste del pecado, es que nos trae muerte espiritual. Génesis 3:3. Génesis 3:3 y 4. Génesis 3:3 y 4.
Dice la Biblia, mas el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Hermanos, Adán y Eva ya sabían. O sea, Eva para empezar, ella debió de haber evitado. ¿Para qué está jugando? ¿Para qué está platicándole o dándole pie a la tentación? ¿No se fijan que a veces nosotros jugueteamos con el pecado? ¿Que jugueteamos con cosas así? Hay mujeres que juguetean con el pecado. Y a veces varones jugueteamos con el pecado. Eva no debería ni por un momento estar dialogando con ese animal, con esa serpiente. ¿Qué hacemos? ¿Vas a adulterar con esa mujer? Entonces, ¿qué haces con ella? ¿Vas a adulterar con ese varón? Entonces, ¿qué haces con él? Apártate de él. Pero jugueteamos. ¿Qué hace Eva? Eva está dialogando, platicando con la serpiente que está a punto de cambiarle completamente su vida a ella, a su esposo, a sus hijos, de ella y a sus hijos nosotros. Ella ya sabía, ella misma le dijo a Satanás, no, yo sé que no debo hacer esto. Y así hablamos a veces nosotros, yo sé que no debo de hacer esto. Y así hablamos, coqueteando, jugando con el pecado. Y ella dijo, no, Dios dijo. O sea, yo sé, Dios dijo que no. Dios dijo que no, entonces dijo la mujer, no, dijo la serpiente, no te creas, no vas a morir. No es cierto. Está llamando a Dios mentiroso, está llamando a mi padre mentiroso. ¿Verdad? La serpiente está llamando a mi padre mentiroso. Está diciendo que no es cierto, que no van a morir. Y no murieron físicamente, hermanos, en ese momento, porque su vida se extendió todavía. Sin embargo, después todas las generaciones comenzaron a morir. Fue algo común en Génesis capítulo 5, todos murieron, sin excepción. ¿No se supone que fueron creados para vivir para siempre en el huerto? Se supone, ¿no? Pero después comenzaron a morir todos los seres humanos. Y dijeras tú, bueno, vamos a morir, pero vamos a morir de 970 años como Matusalem. No, hermanos, 60 años como la mamá del hermano, 40 años o 32 años como el profesor, el amigo de Toñito. Hermanos, qué prematuros estamos muriendo, qué jóvenes estamos muriendo, dejando nuestra vida a medias, inconclusa. ¿Por qué? Porque hay situaciones, hay consecuencias que nos arrastran. Qué triste haber perdido la comunión con el Señor. Qué triste, hermanos. Y qué cosa tan terrible es después del pecado. Es después del pecado que nos cae el 20. Es después del pecado que abrimos los ojos. Antes, mientras estamos jugueteando con el pecado, nos parece hermoso, nos parece bonito, nos parece llamativo, nos parece agradable. Pero una vez de cometido el pecado, como que algo nos pasa y se abren los ojos. Y cuando se abren los ojos, entonces vemos la realidad. Y qué horrible, ya están del otro lado. Ya no están con Dios. Ya no están dentro del huerto. Ya están del otro lado. Algo pasó. Aquí están en el huerto. Aquí tienen todo. Tienen todo. Tienen una casa. Tienen a Dios que platica con ellos. Allí a las claras están platicando con Dios, están ahí sentados conviviendo, y Adán alza la mano y agarra fruta y lo que quiere, pero luego lo saca Dios del huerto y Dios cierra la puerta y pone un ángel para cuidar que no se metan y vayan por el camino de la vida o por el árbol de la vida. Qué graves las consecuencias, qué terribles, porque hay consecuencias, ¿verdad? Entonces la primera consecuencia es muerte espiritual
y separación de Dios. La segunda consecuencia, Génesis 3, 7, 8. ¿Cuál sería la segunda consecuencia? 3, 7 y 8, hermano Beto Barrón. Y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos, entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz. Hasta ahí nada más está bien, hermano Beto. ¿Cuál es la segunda consecuencia, hermanos, del pecado? Vergüenza. Vergüenza, el pecado causa vergüenza. ¿Y cuánta vergüenza causa en los verdaderos cristianos convictos de pecado? ¿Qué vergüenza causa el pecado? ¿Y qué vergüenza sintieron nuestros padres, verdad? Antes están ahí sentados y está Dios sentados con ellos. Y ahí están, ¿verdad? Adán y Eva, en práctica y todo. No pasa nada, ¿verdad? ¿Cómo están ellos ahí, Adán y Eva? Están sin nada. Pero ahora, después del pecado, ellos descubren algo que antes no habían descubierto, ¿verdad? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Eva? ¿No te da vergüenza? ¡Ay, Adán! ¿No te da vergüenza? Si es que algo descubrieron, algo pasó con lo que hicieron. Porque el pecado causa vergüenza. Entonces, cuando se vieron así, que se agarraron las hojas, se escondieron porque Dios está por ahí. Adán, ¿dónde estás? Y no es porque Dios no sabía, ¿verdad? Está diciéndole hasta dónde te has ido, ¿verdad? ¿Qué vergüenza causa el pecado? Descubrieron algo, hermanos, que antes no habían descubierto. ¿Sabe qué, hermanos? Hay ciertos descubrimientos que no son ningún orgullo. Hay ciertos descubrimientos que no son buenos. El que nuestros hijos crezcan sin descubrir ciertas cosas sería tanto mejor. Porque es el pecado a veces que nos hace descubrir cosas malas. Por eso es de que los hombres se hicieron perversos, porque ya saben todo, ya tienen todo. ¿Saben qué, hermanos? Yo en el rancho, yo era de alguna manera inocente de muchas cosas. ¿No miró? En el rancho somos inocentes de algunas cosas. Pero luego cuando llegamos a la ciudad se empiezan a abrir nuestros ojos a muchas cosas que más vale no descubrir, que sería bueno mejor no descubrirlas porque son cosas que causan vergüenza. Preferible no saber cosas, hermanos. Entrar al matrimonio sin saber cosas. ¿Estamos de acuerdo? Porque el pecado causa vergüenza. Otra consecuencia es que causa dolor. Génesis 3, 17 y 18. Causa dolor las consecuencias del pecado. ¿Qué dice 3, 17 y 18? Génesis. Dice, y Adán le dijo, por cuanto me deciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol del que te mandé. No comerás. No comerás Ajá. de él. Maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cómo comerás de ella todos los días de tu vida? Con dolor. ¿Cuánto te cuesta, cuántos les cuesta llenar simplemente su alacena, hermanos? Ustedes que han hecho algún guardadito, ¿cuánto les ha costado? Mucho dolor. Sí, tenemos nuestros carritos y unos mejorcitos y otros más viejitos, pero ¿cómo nos ha costado, hermanos? Porque cuesta. Antes de la caída no costaba, pero después de la caída cuesta mucho, porque dijo el Señor que te va a costar el pan. Y así es, hermanos, es un dolor para ganarse el pan. Sufrimos, batallamos, nos cuesta, porque el pecado causa dolor. El pecado trae dolor y dejen, hermanos, del dolor corporal. Para el dolor corporal hay alivios, hay medicinas, hay cosas que pueden aliviar el dolor corporal, pero el dolor emocional difícilmente se alivia. El dolor emocional no se alivia tan fácil. Entonces esto es más peligroso. Dice la Biblia en San Juan 5,
5:1-3, que en ese estanque había muchos enfermos, de todas, enfermos de todo lo que uno se pueda imaginar, porque así son los males de este mundo, hermanos. Muchos dolores, muchos problemas, muchas dificultades. ¿Consecuencia de qué? ¿Consecuencia de qué, hermanos? Es el dolor de este mundo. Consecuencia del pecado. Deuteronomio 28:59. Estamos viendo las consecuencias del pecado terrible. 28:59. ¿Qué dice allí, hermanos? Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente, plagas grandes y estables y enfermedades malignas y duraderas. Dice que el Señor aumentará las plagas malas, duraderas, a ti y a tu simiente. Obviamente se lo está diciendo a Israel, ¿verdad? Pero ¿cuántas de las enfermedades que tenemos, algunas que tenemos, son por causa de nuestros excesos y son por causa de nuestros descuidos? Y no les digo esto para descorazonarlos, pero algunos problemas que yo tengo son por mis descuidos. ¿Por qué creen que Daniel andaba comiendo legumbres, verduras? ¿Y cómo pareció su rostro después de algunos días? ¿Verdad? Y los otros que andaban comiendo carnitas, tacos, y no porque sean malas, hermanos, no es pecado comer carne, pero sí afecta, ¿verdad? Y yo ahorita que me pusieron a dieta, ¿ustedes creen, hermanos, ponerme a mí a dieta? Ahorita quisiera, y luego mi esposa, que hace comida como adrede para tentarme, me pasa aquí el plato de los sopes, de las carnitas. Yo quisiera, hermanos, comer todo ahorita eso, pero no puedo, y ya no voy a poder. Yo ya no voy a poder comer sopes. Mi esposa hacía sopes y me comía como 15 sopes. Taquitos como esos que va Rosy a cenar ahí cada jueves. Quisiera comer muchos tacos, mucha salsa. Le digo a mi esposa, me ando muriendo de hambre. Pero, hermanos, a veces los excesos y los descuidos provocan enfermedades y provocan que nos vayamos antes. Salomón murió a los 60, David a los 70. ¿Tú crees que ese era su destino? ¿Tú crees que nadie se escapa nadie se escapa de su vida? No, hermanos, sí, como dice un dicho, que no le tocaba, pero ¿cómo dice el dicho? Y poniéndose en el bocadero. Bueno, la cosa es de que sí hay manera de escaparse, ¿verdad? Sí hay manera de escaparse. Bueno, obviamente el pecado trae consecuencias, y algunas consecuencias son esas precisamente. Otra consecuencia que causa el pecado es que causa cansancio también, ¿verdad? ¿Estás tú cansado, hermanos? El pecado causa cansancio físico y cansancio emocional. A veces nosotros debemos preguntarnos a qué debemos nuestro cansancio, físico o emocional, porque el pecado cansa. Pecados cometidos y no confesados cansan, fastidian. Anda uno cansado, hermanos. Y a veces no es por tanta espiritualidad. A veces ni siquiera leemos la Biblia. A veces ni siquiera oramos. Pero el pecado trae consecuencias, y una de ellas es el cansancio. Preguntémonos en esa mañana, ¿a qué se debe mi cansancio? Mi falta de ganas de leer la Biblia, mi falta de ganas de Dios, mi falta de hambre de Dios. ¿Por qué es mi cansancio? Pregúntate, porque el pecado, una de sus consecuencias es que trae cansancio físico y emocional.
Ana, la esposa de Elcana, estaba orando ahí junto al templo cuando Elí le dijo: oye, borracha ya de... Y luego ella despierta y abre los ojos porque ella está solamente hablando en su corazón y solamente mueve sus labios. Y le dice: Elí, borracha. Y luego ella dice: no, mi Señor, no estoy borracha. Soy una mujer trabajada de espíritu. Soy muy luchona en la vida espiritual. Soy muy luchona en las cosas de Dios. Y luego cuando va al templo cargando a su bebé, dice: mira, Elí, esta era la razón por qué tú me dijiste borracha. Mira, por este niño oraba. Porque soy una mujer trabajada de espíritu. Yo quisiera, hermanos, que nuestro cansancio fuera porque somos hombres y mujeres trabajados de espíritu. ¿Verdad? Que estamos orando día y noche, derramando nuestros ruegos, nuestros corazones todos los días para evitar que nuestros hijos y los nuestros se pierdan. Que seamos trabajados de espíritu, hermanos. Y que esa sea la razón del cansancio, ¿verdad? ¿Por qué estás cansado? Y que cuando tengamos que confesar, tengamos que decir: hermano, tengo tantos problemas, tengo tantas cargas, que mira, tuve que pasarme la noche orando. Yo no estaba tranquilo en la noche, algo no me dejaba dormir. Y no seamos como esos que de medianoche se levantan a ver películas de muchachas. Y si se nos va el sueño, que no prendamos la televisión o otra cosa para ver alguna película. No, que si se nos va el sueño es por algo. Tal vez Dios nos está levantando porque debemos orar. Y que cuando lleguemos aquí nos estamos durmiendo, sí. Y que me digan: ¿por qué te estás durmiendo, hermano? No me estoy durmiendo porque me desvelé viendo tele. Me estoy durmiendo porque soy una mujer y un hombre trabajando de espíritu. Y por este hombre, por este niño oraba. El pecado trae cansancio, hermanos. ¿Qué más trae? Proverbios 10:27. Proverbios 10:27. ¿Saben por qué estoy ahorita yo cansado, hermanos, y con sueño? Porque anoche hubo una pelea muy buena. Peleó el Gallo Estrada contra Carlos Cuadras. No, cuando yo estoy emocionado y esos pleitos son buenos, yo estoy alterado, hermanos. Mis emociones están alteradas. A veces invito a mi esposa y cuando acuerda ya la tengo apergollada del pescuezo. Es que me gana la adrenalina, hermanos, me gana la emoción. Y me altera. Entonces me acuesto y no puedo dormir. Pero es mi culpa, ¿verdad? Es mi culpa. Mi cansancio y mi pereza de hoy no se la debo a estarme orando o leyendo la Biblia. Es porque estoy viendo Max. Otra consecuencia, Proverbios 10:27, que dice ahí la Biblia. Otra consecuencia, hermanos, del pecado, otra terrible consecuencia. ¿Qué dice, hermanos Ramírez y Ramírez? El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Qué dice? Explícales, hermanos Ramírez. ¿Qué dice al final del versículo? Dice: más los años de los impíos serán acortados. ¿Acortados, hermanos? ¿Qué quiere decir eso, hermano Mañito? Sí, que los santos, nosotros los pecados, vamos a tener el largo día. Y los impíos, los que no conocen a Dios, pues se van a convertir. Los años de los impíos, de los pecadores, van a ser acortados, o sea que van a morir antes, muy jóvenes. Pero ¿quién escribió ese versículo? Le escribió Salomón, ¿verdad? Y también sus años se acortaron. Pero él escribió esos versículos, hermanos, cuando andaba en la flor con Dios. Él andaba en la flor con Dios, él andaba en su primer amor, él andaba arriba, andaba en toda la prosperidad. Pero lee Eclesiastés, su último sermón, y encontrarás a un hombre desilusionado completamente, que él ya no sabe si va arriba o si va abajo.
que él tiene dudas completamente de la vida y de todo. Ya no sabe. El hombre más sabio no sabe si el espíritu del hombre va arriba o si el espíritu de la bestia se va para abajo. No sabía. ¿Qué le pasó a Salomón, hermano Esther? ¿Por qué se murió tan chavo? Por su pecado. Por sus pecados, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tuvo? 1000, ¿verdad? Dice el hermano Miro. Pues qué chiste, podía mantenerlas, ¿verdad, Miro? O sea que ese no es el problema, Miro. Si tienes, bueno, pues puedes tener 2, 3. No se crean. No, hermanos, pero sí, la verdad sí acorta la vida. Dice que el pecado también acorta la vida. Otra cosa, Salmo 51:12. Salmo 51:12. 700 mujeres reinas y 300 concubinas tuvo Salomón. 700 mujeres reinas y 300 concubinas tuvo Salomón. ¿Sí sabían eso? ¡Qué cosa tan más terrible! Y dice la Biblia que sus mujeres torcieron su corazón. Era obvio, ¿verdad? Era obvio. Porque como dijo el hermano Pepe Hernández, que el jalón hacia abajo es más fuerte y más rápido, ¿verdad? Que el jalón hacia arriba. Cuesta mucho trabajo. Otra consecuencia del pecado, hermanos, es que causa tristeza. Salmo 51 dijo David, vuélveme el gozo. David no tenía gozo, David estaba triste. David estaba triste. ¿Cuál era la razón que escribió ese versículo y ese capítulo, hermana Juanita? ¿Cuándo nació ese capítulo de David? Hay allí un antecedente en ese capítulo. ¿Sí saben cuál es? En su pecado con Batseba, ¿verdad? David escribió ese capítulo y ese versículo como antecedente de su pecado con Batseba. Perdió el gozo del Señor. Él no tenía gozo, estaba triste, andaba agüitado. Y yo quiero que nosotros nos analicemos. Sí, amén. ¿Por qué o de dónde viene tu tristeza? Yo creo que el hermano Ramiro tendría razón, ¿no? Acaba de fallecer su mamá, no es cualquier cosa. Si él estuviera triste, y no podemos exigirle gozo, ¿verdad? Porque hay tiempo para llorar, ¿verdad? Pero los cristianos que no hemos perdido nada ni nadie, tenemos tristeza, hermanos. El pecado causa tristeza. Pregúntate, ¿por qué estás triste en esta mañana? 2 razones más, hermanos. El pecado causa condenación, obviamente ya todos lo sabemos. El pecado causa condenación. Los impíos dicen que no es justo que Dios me mande al infierno por un pecadillo, pero bueno, los pecadores impenitentes deben padecer en el infierno por la eternidad a causa de sus pecados. Escúchenme, los pecadores por el más mínimo pecado deben padecer en el lago de fuego por la eternidad. ¿Es desproporcionado el castigo? Según nosotros sí, pero según la justicia eterna de Dios no. Es lo que merecen, ¿verdad? Eso merecen. Otra consecuencia es que el pecado enferma, hermanos. Física y emocionalmente enferma el pecado. Por eso evitemos pecados, hermanos, porque el pecado enferma física y emocionalmente, hermanos. Yo lo he visto conmigo. El pecado enferma física y emocionalmente. Por eso evitemos, hermanos. Evitemos a toda costa el pecado, luchemos. A veces bromeamos y decimos cosas, pero que sea solamente de boca para afuera, ¿verdad? Que no llegue a nuestro corazón, porque si lo decimos de corazón, quiere decir que hay algo malo en nuestro corazón. Sí, decimos del pariente y decimos de su esposa y a veces ardemos en emoción cuando decimos de ellos, pero ojalá que no sea amargura, hermanos. Pero ojalá que no sea amargura, porque estas cosas nos enferman. Cosas, pecados enferman. La última consecuencia, segunda de Juan 8. Segunda de Juan 8. Ya voy a terminar. Segunda de Juan 8, dice aquí la Biblia: mirad por vosotros mismos,
¿Por quiénes debemos mirar? Por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no perdamos las cosas que hemos obrado. Porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. El pecado, hermanos, también nos hace perder galardones. Nos roba galardones. Perdemos los galardones a causa del pecado. Entonces, evitémoslo. Yo sé que el diablo nos engaña y nos dice que es bonito y que cuando a Eva le mostró el árbol, Eva lo vio quizá como de una forma, de una manera como nunca lo había visto, ¿verdad? Hermoso, precioso. Pero una vez que lo cometió, qué feo le debió de parecer. Y así es, hermanos. Así es. Después de cometido el adulterio, se abren los ojos y se muestra tal cual es, feo, horrible. Hermanos, evitemos entonces, hermanos, cualquier tipo de pecado. Evitemos, hermanos, evitemos adulterios, evitemos fornicaciones, evitemos otras cosas que nos pueden cambiar la vida y llevar a la tumba prematuramente. Amén. Amén.